Bueno, seguimos un poquito más, Mati. En este tema estábamos hablando de lo que es el 1750, ¿sí? Lo que es los daños involuntarios. Acá tenés que tener en cuenta que el acto involuntario es el que lo hace, por ejemplo, un demente, una persona que no está entendiendo lo que está pasando, ¿sí? Tiene que responder, sí tiene que responder, por un factor de equidad, ¿sí? Entonces ahí es donde el juez también tiene que reparar a la víctima, ¿sí? Entonces lo va a hacer por un factor de equidad, un factor de justicia. A la persona, a la víctima hay que repararla, ¿sí? ¿Tiene que repararse ese daño? Sí. Y va a responder. Entonces ahí entra la equidad, el criterio de justicia. Entonces el juez tiene que ponderar y reparar. Por eso entra el 1750. Y bueno, si bien va a tener la indemnización, lo tiene que hacer, ¿sí? Para que te cierre la idea del 1750. ¿Sí? Como juega con el 1742. Si bien son diferentes porque en uno va a tomar cuestiones particulares de los patrimonios de la víctima, en el otro tiene que tomar cuestiones que lo hizo involuntariamente, ¿sí? No tuvo el criterio del discernimiento. En el otro va a tener criterios de patrimonio, patrimoniales. En el otro, criterios del discernimiento, ¿sí? Bueno. Vamos a la dinámica de las medidas cautelares, ¿sí? ¿Qué son estas medidas cautelares de la dinámica de la garantía común? El ordenamiento te dice que son medidas que van a tener para resguardar la posibilidad de percibir el crédito. O sea, le da herramientas al acreedor para hacerse de esa garantía, ¿sí? Y ahí tenés el embargo, la inhibición, la anotación de la litis, la prohibición de no innovar y la intervención judicial. Ya lo habíamos trabajado en clases anteriores, revisé ese material. También podés designar un interventor que va a recaudar o que va a informar al juez, ¿sí? Y también da la posibilidad de la intervención en juicio del acreedor, que entre el acreedor en un juicio iniciado, ¿sí? ¿Cómo? Como un tercero interesado, ¿sí? Esas son más o menos las formas que te marca Alterini que puede intervenir el acreedor, para que vos te acuerdes. Embargo, inhibición, anotación de la litis, prohibición de no innovar, intervención judicial. A ver, el embargo, vos ya sabés lo que es más o menos el embargo. Yo, con una medida cautelar, le pido al juez que ese bien no se pueda vender, ¿sí? La anotación del embargo, lo haces en inmueble, lo haces en el registro automotor con los bienes registrables. La inhibición general, cuando yo no tengo un bien individualizado del deudor, pero sé que tiene a su nombre, pido una inhibición general de bienes. Entonces él no va a poder mover ninguna cuenta bancaria, no puede anotar bienes, no puede hacer nada. La anotación de la litis, anoto que ese bien está en litigio, ¿sí? La prohibición de no innovar, que no pueda venderse ese bien, ¿sí? Prohibición de no innovar, que no se pueda mover nada. La intervención judicial es, por ejemplo, un negocio, ¿sí? La designación de un interventor. Vaya un interventor de caja sobre un negocio y recaude. O informe cómo se está recaudando en ese bien, ¿sí? Bueno, la acción subrogatoria, 739. Esa se llama indirecta o oblicua. El antecedente viene del derecho romano. La naturaleza jurídica. Hay distintas teorías ahí, te dice Alterini. Una primera teoría te habla de que una gestión de negocios, el acreedor serían similares a acreedores. Una cesión tácita también te hablan algunos autores, donde hay un deudor que en realidad no cede sobre el acreedor. Hay un mandato legal, dirán otros autores, que hay una acción establecida por la ley. Otros te dicen que hay un procurator in re suba también. Otros autores hablan de un título propio. Jambías dice que es una institución bastante compleja, donde se proveen derechos propios en sí. El fundamento dicen en realidad los autores que tiene que ver con esto del patrimonio común de los acreedores, ¿sí? ¿Por qué? Y me parece que es lo más acertado. Porque si vos te fijas, el patrimonio tiene que ver con derechos, ¿sí? Y vos dentro de los derechos subjetivos, tenés lo que son las obligaciones, ¿sí? Y las obligaciones tenemos lo que son deudas y creencias. Entonces, si el patrimonio es la prenda común de los acreedores, involucra las deudas también.
Entonces, las deudas de mi deudor también es patrimonio. También es prenda común de los acreedores. Entonces ahí es donde se explica la posibilidad que yo tengo de reclamarle al deudor de mi deudor que me pague, que le pague a él para que yo pueda cobrar. ¿Entendés? Ahí es donde cierra la posibilidad de la existencia de la acción subrogatoria. ¿Qué es la acción subrogatoria? Que yo como acreedor le pueda cobrar al deudor de mi deudor, que le pague a mi deudor para que yo después pueda cobrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Si no, quedaría desvirtuada esta cuestión de la prenda común de los acreedores, el patrimonio como prenda común de los acreedores. La legitimación activa, o sea, ¿quién puede ejercer esto? Está en el 739. Dice que el acreedor tiene que tener el crédito cierto y exigible. Exigible o no, dice, tiene que ser crédito cierto, para que pueda ejercer judicialmente la deuda al deudor remiso, que no quiere cobrar ese crédito exigible de su deudor. El acreedor que lo ejerce no va a gozar de preferencias sobre el crédito cobrado, o sea, ingresa al patrimonio del deudor, ¿sí? De mi deudor. Pero yo que ejercí la acción subrogatoria no tengo privilegio sobre esa plata que cobro. El 740 habla de la citación del deudor, el deudor debe ser citado. El 741 habla de los bienes excluidos, cuáles son los bienes que sobre los que no se puede realizar esta acción. Serían derechos y acciones excluidas que solamente el deudor puede ejercer a su propio título, los sustraídos a la garantía común y las meras facultades. Sobre esos no podemos ejercer la acción subrogatoria. Y el 742 nos habla que el deudor de mi deudor puede ejercer todas las excepciones. ¿Sí? Si hay un plazo, puede decir, todavía el plazo no se venció. Si hay una condición, todavía la condición no se cumplió. Así que bueno, esa es la acción subrogatoria. ¿Sí? Vamos 6 minutos 55. Me da... No, simulación y revocatoria te lo hago en el video que viene. ¿Sí? Acá vamos a cortar un poquito, ya que subo el video, Mati. Saludos.